Vamos a continuar con el análisis espacial en arqueología. Esta es la continuación del Power anterior. Y nos vamos a adentrar en la arqueología espacial, que surge simultáneamente al análisis de captación de recursos, pero a diferencia de esta, se centra en la relación de los seres humanos y cómo ésta se puede analizar a partir de los estudios de los restos arqueológicos distribuidos en el espacio. Sus mayores exponentes son David Clark, acá podemos ver unas imágenes y su libro Arqueología Espacial de la década del 70, y Orton y Hodder ya en la década del 90. Se la define básicamente como la recuperación de información relativa a las relaciones espaciales arqueológicas y al estudio de las consecuencias espaciales de las pautas de la actividad humana en el pasado. Su objetivo primordial es estudiar la estructura del espacio, la que se puede definir en tres niveles o escalas de análisis. Una escala mayor, la regional o la territorial, que estudia los patrones de asentamiento. Una escala meso o intermedia, que es la escala de la comunidad. Y una escala más pequeña, que es la de las unidades arqueológicas más pequeñas de análisis a nivel espacial. A nivel macro, el análisis se lo define como un análisis territorial, donde se analizan las relaciones de las comunidades humanas entre sí. Se usan métodos analíticos y estadísticos destinados a desentrañar la variabilidad y las relaciones espaciales que se dan entre los seres humanos y el medio ambiente. La principal aproximación teórica es la teoría espacial económica, donde se desarrollan modelos locacionales basados en la idea de que las comunidades humanas realizan sus actividades de subsistencia en función de tres principios básicos: la maximización de los recursos, la minimización de los costos y el mínimo esfuerzo. Acá tenemos un ejemplo de algunos de los modelos y técnicas aplicados, como los polígonos de Thiessen, al análisis espacial, que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de este eje de la materia. El nivel intermedio es el nivel semimicro o dentro de cada sitio. Se analiza el espacio comunal donde desarrollan las actividades de una comunidad y donde los factores sociales y culturales pesan más que los económicos. Por ejemplo, se pueden analizar sitios donde se dan actividades de producción y los asentamientos domésticos. En este caso, por ejemplo, que les pongo acá abajo, está el sitio del Pucará de Turi, en la Puna chilena, y podemos ver la complejidad o poder inferir o imaginarnos la complejidad de un sitio arqueológico como este, un Pucará con ocupaciones que se desarrollan a lo largo del tiempo y donde tenemos lugares de congregación para el periodo de dominación incaica como esta Cayanca, o espacios en los entornos destinados a probablemente labores de guarda de animales, con el sinnúmero de espacios de eh, habitación doméstica y áreas de producción, lugares de tránsitos, caminos. Otro ejemplo, digamos, para entender el análisis a nivel semimicro es la complejidad que podemos tener en sitios como el Xincal de Quimivil, acá en el noreste argentino, donde tenemos una gran complejidad del sitio arqueológico y donde la jerarquización de los distintos espacios nos puede dar una idea de lo complejo que puede ser un análisis a esta escala. Ya a nivel micro, en los estudios ya dentro del sitio arqueológico, se analizan los contextos individuales, donde podemos analizar quizás de manera más detallada las relaciones entre los individuos. Por ejemplo, tenemos espacios como las casas, los espacios domésticos, tumbas, depósitos, basureros. Y en estos espacios podemos analizar factores de interacción personal, interacciones a nivel cultural, las cuales se imponen sobre aspectos económicos. Por ejemplo, en esta foto tenemos las excavaciones en el sitio memorial de la bandera, frente a la Casa de Gobierno. Este sitio se encuentra más o menos a 4 metros de profundidad y donde podemos ver una casa pozo de 2000 años de antigüedad, en la cual podemos, en esta casa pozo,
datada, hacer un análisis, digamos, a microescala de las relaciones y de las actividades que se daban en una pequeña, digamos, unidad de habitación dentro de un sitio mayor en el cual se encuentran varias registros de casas pozo, más otras áreas de actividad como canales, lugares de depósito de agua, por ejemplo. ¿Mm? El análisis espacial tiene diversas aproximaciones, algunas de ellas las vamos a revisar acá en la materia, pero se propone que básicamente todas entran en el marco del análisis locacional. Por ejemplo, tenemos el análisis de patrón de asentamiento, los análisis territoriales, el estudio de las áreas de captación de recursos, el análisis intrayacimiento de estructuras. Y en cuanto a los modelos y aplicaciones, tenemos algunos como el modelo de vecino más próximo, los polígonos de Thiessen, límites y fronteras culturales, teoría del lugar central, algunas de las cuales también vamos a ver en el transcurso de la materia. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen? Básicamente es que el análisis espacial es de una matriz determinista, mecanicista y muy simplificadora, que es inherente, se le dice que es inherente a las aproximaciones al espacio de la arqueología procesual. Estos estudios territoriales además tendrían una aplicación muy limitada porque están desarrollados mucho para sociedades de cazadores-recolectores, sociedades depredadoras. Y extrapolan análisis arqueológico procedimientos geográficos utilizados en el análisis de sociedades capitalistas, eh, las cuales no corresponden, digamos, a las sociedades que estamos estudiando, como las sociedades cazadoras-recolectoras o productoras como sociedades agrícolas de menor escala. Dentro de las orientaciones vimos el análisis del patrón de asentamiento, nos ha parecido interesante desarrollarlo en el Power. Esta surge a partir de las corrientes de la antropología y el evolucionismo social norteamericano, se basa en una visión sistémica, en la cual las asociaciones espaciales perceptibles a partir del estudio de las estructuras y los restos materiales, y se la define como una herramienta importante para aproximarnos a los ambientes culturales, es decir, al paisaje. Los análisis de patrón de asentamiento son muy populares y se hacen eh, y son en gran parte del mundo y digamos, por muchos equipos, son desarrollados por muchos equipos de investigación. Eh, Se la define como el patrón de asentamiento como la forma en que la gente se distribuye y apropia del entorno geográfico. Y en esta apropiación se asegura la subsistencia del grupo para cumplir sus funciones sociales. El objetivo de los análisis del patrón de asentamiento es analizar los factores que motorizan la distribución espacial implementada por una población en una región en particular. Y podríamos mencionar que los patrones de asentamiento proporcionan claves, el análisis de estos patrones, proporcionan las claves para la reconstrucción de los sistemas ecológicos, culturales y sociales imperantes en un determinado momento y lugar. Tiene tres niveles de análisis. Vamos a desplegarlos acá. Un primer nivel, que es la estructura de organización familiar, es decir, la estructura nuclear de la unidad doméstica, su análisis, para luego saltar de esta unidad menor o más pequeña al análisis de la unidad comunal, del sitio arqueológico, donde tenemos distintas actividades desarrollándose, probablemente no solamente actividades domésticas y distintos tipos de estructuras y de evidencias arqueológicas adentro de esta unidad comunal, para posteriormente saltar al tercer paso, que es cómo se distribuyen en el paisaje, en el territorio, estas unidades comunales que pueden tener estructuras internas parecidas o distintas. Cómo se están distribuyendo, eh, cómo se desarrollan las relaciones sociopolíticas entre estas unidades y entre estas unidades
y escalas ecológicas de mayor alcance. En el análisis de los patrones de asentamiento se entiende el sitio arqueológico como células integrantes de un gran tejido que se distribuye en el territorio y donde cada uno de estos sitios está desempeñando un rol distinto y complementario, por ejemplo, debido a distintas funciones que están cumpliendo los sitios en estos territorios y, por ejemplo, con factores como ambientales o estacionales que pueden estar influyendo en la diversa funcionalidad de los sitios arqueológicos. En este PowerPoint les dejo acá las principales fuentes en las que hemos basado nuestras diapos. Vamos a poner esto acá para que lo puedan ver.